Sé que no me van a creer, pero he aprendido a sentir cuando debo predicar algo. A veces no estoy muy de acuerdo en lo que voy a predicar, pero creo que es el Espíritu Santo el que me lo dice. Y por eso es que lo hago. No lo hago porque quiera. Porque cuando yo me pongo a analizar qué voy a ganar con lo que voy a predicar esta noche, pues no voy a ganar nada, no me van a pagar más, me va a ir más mal, me van a decir un montón de cosas. Y seguramente voy a lamentarme durante mucho tiempo por lo que voy a decir. Pero he aprendido a obedecer después de lo que tenga que pasar. Yo no tengo una página de YouTube, no estoy buscando seguidores, créanme. Nunca he pensado en eso. Yo soy un pastor de iglesia, ustedes lo saben. Mi situación es extraña. No soy ni evangelista, ni he estado en nada de eso. No, ese es mi trabajo. Mi trabajo es ser pastor de ustedes y presentar la palabra de Dios. Así que diciendo eso, vamos a entrar de lleno en el tema de esta noche. Y a lo largo del tema, ustedes van a entender por qué me voy a meter en problemas. ¿Está bien? ¿Cómo engañarse a uno mismo? Y por resultado, si eres un líder o eres una persona que tiene amigos o tienes algún tipo de influencia, finalmente vas a engañar a otros. Cuando tú te engañas a ti mismo y engañas a otros. El objetivo final de este tema es que la iglesia esté más preparada para alcanzar el objetivo por el cual fue creada esta iglesia. Que venga el Espíritu Santo, terminar la predicación del Evangelio a todo el mundo y preparar un pueblo para el encuentro con el Señor Jesús. Los 144,000, de acuerdo a lo que todos sabemos, son un grupo de personas que una de sus características es que en sus bocas no va a haber engaño. Qué difícil es cuando tienes dentro de la iglesia un montón de gente engañándose a sí mismo. Obviamente, al engañarse a sí mismos, tienen en sus bocas un montón de engaños. ¿Cómo puedes llegar a ser una iglesia en cuyas bocas no hay engaño si tienes gente engañándose a sí misma en la iglesia? Entonces, el objetivo básicamente es que ustedes estén alertas en cuanto a este fenómeno y aprendan a deshacerse de él y con la ayuda del Espíritu Santo a pasar por encima de este engaño y poder abrir sus mentes a que el Espíritu Santo pueda dirigir sus corazones. Hay un montón de temas, hermanos, que en la Biblia no son claros. Estoy diciendo que no son claros, aunque algunos los ven claros y yo no entiendo por qué, porque pues yo la he leído también y no los veo claros. Y desgraciadamente muchos miembros de iglesia toman posiciones que cuando yo las analizo, digo, están equivocados. ¿Cómo es que teniendo el mismo espíritu podamos llegar a conclusiones tan distintas unos y otros? Evidentemente, si uno está de un lado y el otro está del otro lado, no puede ser que el Espíritu Santo esté dirigiendo a los dos. Alguno de los dos no está siendo guiado por el Espíritu Santo, alguno está siendo guiado por otro espíritu. Y esa es la razón por la cual pues estas personas se están engañando a sí mismos. ¿Quién se está engañando? No lo sé. El verdadero guía al estudiar la palabra de Dios es el Espíritu Santo, no es ningún pastor, y menos un youtuber. Tampoco lo es un analista por allí que te has encontrado, no es algún pastor famoso. El que dirige al estudiar la palabra de Dios es el Espíritu Santo y nadie más. Y si no es el Espíritu Santo, pues entonces, queridos hermanos, sálganse de la iglesia y váyanse a otro lugar. Eso es algo que ustedes tienen que entender. Él es el guía. Una oración que he hecho toda mi vida en mi ministerio, 37 años de ministerio, que hago cada vez que me pongo a predicar, yo siempre digo lo mismo: Señor, predica tú, predica tú, predica tú, predica tú. Y a veces hasta le dije, hace un ratito estaba ahí arrodillado, le decía, Señor, yo no quiero predicar eso. Si viene alguien ahí en la puerta y yo veo que lo puede predicar, mejor que se predique él y yo me quedo sentado. Y qué mejor que apareciera un ángel del cielo, que viniera el Espíritu Santo a hablar con ustedes. Eso es mucho mejor, créanme que él lo haría mucho mejor que yo. Y yo me libraría de muchas pedradas. Hechos 17:11. Y al hablar de engañarse a sí mismo, ahí tenemos a un gatito que está bastante engañado, ¿no es cierto? Porque de acuerdo al espejo, él
ni siquiera se ve. Él cree que él es un gato mayor, cuando realmente es un gatito. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este texto me lo han citado tantas veces, que hasta yo creo que realmente no lo hacen, nomás lo citan. Si se fueran a ver lo que están oyendo y lo escudriñaran de acuerdo a las Escrituras, llegarían a las mismas conclusiones que yo. Pero bueno, vamos a ver. Segunda de Corintios 11, 3 al 4, el apóstol Pablo se queja de los corintios de un fenómeno. El apóstol Pablo, hermano, sabía que estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Él lo sabía. O sea, eso lo sientes, lo entiendes, lo percibes. Cuando toda tu vida has permitido que el Espíritu Santo te dirija, cuando has permitido toda tu vida que el Espíritu Santo interprete la Biblia, tú llegas a una convicción. Es como si oyeras pensamientos que te vienen a la mente acerca de un camino. Es como una voz que te dice a la espalda: este es el camino, vete por ahí. Y es curioso que tú llegas a ciertas conclusiones pero de pronto te encuentras con personas que están predicando un evangelio distinto. Y entonces te empiezas a preguntar: a lo mejor yo no estoy oyendo al Espíritu Santo, o a lo mejor el Espíritu Santo me va a llevar más allá. Pero, queridos hermanos, tú y yo estamos de acuerdo, ya no hablando de mí mismo, que el Espíritu Santo dirigía a Pablo. Amén. Estamos de acuerdo que el Espíritu Santo dirigía a San Pablo a escudriñar la Biblia. Estamos de acuerdo que San Pablo entendía la Biblia mejor que muchos de los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Y sin embargo, Pablo se encontraba con unos corintios que estaban siendo guiados por otros maestros. Y entonces Pablo expresa, dice: temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ustedes, las personas que escucharon el Evangelio, que me escuchan a mí en el Evangelio, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si algún predicador viene y les predica un Jesús distinto al que yo les he predicado, y si reciben otro espíritu distinto al que habéis recibido, y escuchan un mensaje, otro evangelio al que habéis aceptado, y lo toleran y lo aceptan, entonces yo me imagino que ustedes pueden ser extraviados como Eva. Entonces aquí encontramos a un Pablo preocupado por las personas que lo escuchan. Dice: bueno, ¿y cómo es que yo tengo el Espíritu Santo y me guía el Espíritu Santo y me lleva a conclusiones tan diferentes a las de ustedes? Estoy temeroso que ustedes puedan ser extraviados como la serpiente extravió a Eva. Curioso, 2 evangelios distintos, un solo espíritu. Evidentemente no puede ser el mismo espíritu. No sé si están entendiendo lo que estoy tratando de decir. ¿Puede eso ocurrir dentro de la iglesia adventista? Personas guiadas por el Espíritu Santo que prediquen evangelios distintos. Y es ahí donde ustedes tienen que tener cuidado entonces. Porque los bereanos no solamente escudriñaban a Pablo, pero qué curioso es que el diablo hace que escudriñen a Pablo, pero que no escudriñen a los otros maestros. No sé si me estoy explicando. A Pablo se fueron los bereanos a ver si estas cosas eran así, pero hacían lo mismo con esos otros. Dijo Pablo: bien los toleran, ustedes los toleran a ellos. Interesante. A mí me escudriñan, van a leerlo a ver si las cosas son así, pero a estos ustedes los pasan como si no pasara nada. Y eso no puede ser otra cosa más que obra de la serpiente que los quiere extraviar. Efesios 4:14 nos dice que no debemos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo. ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere vientos de doctrina? Porque pues de pronto te llevan por un lado y te llevan así como las hojas. Viene el viento y te lleva para allá, y viene el viento y te lleva para allá. Pues ten cuidado, porque no se supone que vamos a ser llevados de vientos de doctrinas. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Queridos hermanos, los seres humanos no somos confiables. No somos confiables. No hemos sido llamados a seguir doctrinas humanas, hemos sido llamados a seguir doctrinas de acuerdo a la palabra de Dios.
Ahora, ¿qué cosa es la mentira a uno mismo? Una cosa es que te engañe a alguien y que te diga mentiras, y otra cosa es que tú mismo te engañes. Cuando tú te engañas a ti mismo, ¿quién te puede salvar de ahí? A esto, idea de engañarse a uno mismo, se le llama en psicología el autoengaño. Se trata, de acuerdo a lo que dice aquí, de una de las grandes trampas de la mente del ser humano. El autoengaño se da en aquellas situaciones en las que nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que es falsa. Y cuando tú ya crees esa realidad que es falsa, ahora sí, te digo el dicho mexicano, ni con pomada de la campana. Está bien difícil porque ya crees que es así. Y desgraciadamente la persona lo hace de una manera inconsciente. ¿Cómo puede esa persona reaccionar? Pues por un milagro de Dios. Que Dios haga un milagro en esa persona. Nada más. De otra manera, está en chino. Está bien difícil. Es lo que dice 1 Corintios y Gálatas 6:3. Mira lo que dice 1 Corintios 3:18. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Al decirte que nadie se engaña a sí mismo, está diciendo que hay personas que se engañan a sí mismos. ¿No es cierto? Dice, si alguno de vosotros se cree sabio, fíjate, ahí está el primer problema. Se cree sabio. O sea, crees que sabes. Crees que la realidad a la que llegaste es lo correcto. Y yo te voy a decir un principio para aprender. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿cómo le hace para sacar todas esas cosas que saca de la Biblia? Pues primero, acepto que no sé y entonces me pongo a estudiar la Biblia. Eso es lo primero que hago. Trato de poner mi mente, vamos a decir así, cero convicciones. A ver, enséñame palabra de Dios, qué tengo que creer y qué tengo que aceptar. Y no me voy con el primer versículo. Comparo un versículo con otro y ahí me voy. Tengo todo un sistema para escudriñar la palabra de Dios. Pero eso no los voy a hablar hoy. De lo que te estoy hablando es que primero el ser humano, para no ser engañado, tienes que creer que no sabes. Qué difícil es llenar una copa que ya está llena. Si ya está llena, ¿qué más le echas? Lo que ya tiene la copa, eso va a tener. Ahora, si está llena de chocolate, pues es chocolate. Ahora, ¿cómo lo conviertes eso en agua pura? Le echas más agua pura y ¿qué crees? Ya con eso se va a limpiar el chocolate. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que tirar el chocolate y lavar el vaso. Y entonces ahora sí ya le echas agua. Y eso es lo que tiene que pasar con todo aquel que realmente quiere aprender la verdad. Se cree sabio, según este mundo, dice entonces el apóstol Pablo, hágase necio, a fin de llegar a ser sabio. En Gálatas 6:3 te lo explica un poco mejor. Dice, porque si alguno se cree que es algo, o cree que sabe algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Te estás engañando porque crees que sabes, y desgraciadamente lo que sabes está mal, está equivocado. No es así. Ahora tenemos un problema, tenemos que sacarte eso que crees y ponerte lo que debes creer. Es mejor agarrarte a alguien que no sabe nada y que sabe que no sabe nada, porque se le estás enseñando. Pero qué difícil es cuando ya te encuentras con alguien que cree que sabe y no sabe. Es doble trabajo. Y a veces triple, 4. Y qué difícil es hacer ver a alguien que no quiere ver. Les recuerdo, Apocalipsis, para el capítulo 14, versículo 4 en adelante, especialmente en el 5, te muestra las características de los 144,000 a las que todos queremos llegar. Amén. Ustedes no quieren llegar a esas características. ¿No quieren que estas características sean parte de sus vidas? Yo sí, yo quiero que estas sean parte de mi vida. Así que es bien importante que pongamos entonces atención a qué podemos hacer. Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que con mujeres no fueron contaminados. En una época de demasiadas iglesias, hay muchas contaminaciones que esas iglesias tienen. Entonces hay que tener cuidado de no contaminarse con esas filosofías que vienen de parte de las doctrinas. Son vírgenes. Siguen al Cordero por donde quiera que va, fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y el versículo 5 dice, en sus bocas no ha sido hallado, ¿qué cosa? Engaño. Estamos de acuerdo que la iglesia adventista enseña la verdad, amén. Hemos llegado a 28 doctrinas en este momento que hemos pulido como perlas preciosas y sabemos que esas doctrinas son verdad absoluta. ¿Estamos de acuerdo?
Y tal vez hay detallitos dentro de esas doctrinas que todavía no hemos llegado a comprender plenamente, pero creemos que son verdadera doctrina. Amén. Todo lo demás fuera de eso está en discusión. Te lo repito una vez más, ¿o te parece demasiado difícil? Ustedes ven lo que está en las 28 doctrinas y eso ya no está en discusión, eso ya lo llegamos a entender y así es. Y créeme, lo que podemos defender con la Biblia completamente esas 28 doctrinas. Pero fuera de lo que está, lo que no está en esas 28 doctrinas, está en discusión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no puedes tú decir con toda certeza, esto es así porque soy Juan Camaney. No, ten cuidado. Esas 28 doctrinas están ya establecidas, pero todo lo que no está allí, que son un montón de cosas que no están allí, están en discusión. Entonces es muy difícil para una persona decir, esto es así, así lo he entendido. Pues tal vez si alguien lo entiende mejor que tú, te vas a dar cuenta, no te vas a dar cuenta porque ya entendiste de una manera. ¿Crees que así es? ¿Y qué cosas están fuera de esas 28 doctrinas? Ahorita te voy a decir. Lo importante es que el verdadero pueblo de Dios no está en ese nivel, es decir, tiene las doctrinas correctas, pero no se atreve a enseñar algo que es mentira. Si tú te atreves a enseñar algo que no es verdad, que es engaño, entonces en tu boca ¿qué cosa hay? Y no puedes ser parte de los 144,000. Y quiero que entiendan que no estamos hablando ya aquí de las 28 doctrinas, porque a lo mejor enseñas las 28 doctrinas, pero tienes un montón de otras cosas que no son verdad, son engaño y las enseñas. Entonces tampoco puedes ser parte de los 144,000. Porque de acuerdo a lo que dice la Biblia, en los 144,000 no hay engaño. Y son sin mancha. ¿Cómo qué cosas? Pues hay un montón de cosas entre los liberales y los fariseos dentro de la iglesia. Como la música, por ejemplo. Ahora me van a decir, no, sí lo tenemos bien claro. ¿A poco está claro? ¿De veras? La Navidad, la comida. Oh, es pecado. Ok. ¿Seguros? Las fechas de celebraciones. Salir hacia el campo. Oh, es que usted está enseñando la mentira. Está yendo en contra de lo que dice la hermana Juan. Ok, ¿lo has visto en las 28 doctrinas eso? ¿Por qué crees que no están las 28 doctrinas? Pues porque no está claro. Entonces tengan cuidado de no ser llevados por viento de doctrina, porque una vez que tú ya llegas a una conclusión en cuanto a esas cosas, ya nadie te va a mover. ¿Y qué tal si en tu mente hay engaño y lo que enseñas es engaño? Y por eso no es parte de los 144,000, porque ya pusiste en una posición radical, equivocada, y no vas a ser sin engaño, no vas a ser sin mancha. ¿Y qué en cuanto a cómo guardar el sábado? No, pastor, es que el sábado no se deben bañar, ustedes están mal. Ah, caray, entonces nunca te bañas el sábado, con razón. No se puede prender la estufa el sábado. ¿O sí? Y entonces ahora sí empiezan a todos a patinar. Ok, cuidado, date cuenta cómo está la cosa, ¿no? No, las profecías, sus posiciones proféticas, pastor, usted es un hereje. Ok. Y ahí te vas a un montón de cosas en las que tenemos que tener cuidado. Una es una opinión y otra es una opinión. Pero querido hermano, no hagas una doctrina de algo que todavía no está en las 28 doctrinas. El problema es que cada quien se engaña, dice el dicho, con la mentira que más le gusta. Curioso, ¿no? Lo que te gusta es lo que quieres estudiar y nada más eso quieres estudiar. Fíjate lo que dicen los psicólogos acerca de este tipo de actitud del ser humano. El autoengaño, dice, es malo si no somos capaces de encontrar un límite bien establecido entre el propio autoengaño y la realidad. Porque una cosa es que tú quieres que sea verde, cuando no es verde es cafecito. O tú lo ves gris y otro dice, pues yo lo veo así como azulito. No, es gris. Bueno, ya te convenciste. Ten cuidado. Ten cuidado en tomar una posición.
Dice, ya que esto causa que nuestra creencia, ¿qué va a pasar con la creencia? ¿Se va qué? Se va fortaleciendo. Entonces te vas haciendo hacia un extremo y te vas polarizando. Polarizando quiere decir que te vas haciendo más duro. Te vas polarizando. Y cuando viene alguien y te empieza a mostrar, yo qué sé, algunas otras razones, y ya entrando en Biblia, como algunas razones bíblicas, si tú ya estás polarizado, está más difícil convencerte, porque ya estás polarizado. Vamos a llamarle a eso prejuicios y lo que sea. ¿Cuál es el problema de estas personas? El problema de estas personas es que opinan antes de escuchar y verificar. Entonces, antes de escuchar y verificar otras posturas y verificar otras posturas, ya están opinando, y como ya están opinando, está más difícil hacerse para atrás. Me acuerdo de lo que le pasó a A.T. Jones con Urias Smith. Urias Smith, dentro de sus 10 tribus, que ni viene al caso, ni es un asunto por qué pelearse, pero se hicieron enemigos nada más porque Urias Smith decía en sus 10 tribus famosas, y porque él era el Juan Camaney de la profecía en la iglesia adventista. Él enseñaba que los unos eran parte de las 10 tribus. Y luego viene A.T. Jones y le dice, no, son los alamanes. Y bueno, ¿y qué importa si son los alamanes o los unos? Pero eso causó que en el Congreso de 1888 en Minneapolis estuviesen refutando la justificación por la fe, que era el verdadero mensaje, simple y sencillamente porque tenían topes en cuanto a quién iba a ser una de las 10 tribus. Ese es el problema cuando una persona se polariza porque ya opinó. Es bien difícil que, por ejemplo, un doctor de la ley, alguien que ya escribió un libro, ¿no?, acerca de defendiendo sus tesis acerca de un tema, y luego viene alguien y presenta un tema distinto al que él ya presentó. Bien difícil que esa persona se ponga de parte del otro. Ya tiene un libro que está tratando de vender. ¿Me están siguiendo? Qué difícil es que cuando tú ya opinaste, ya te pusiste de un lado, escuchar la posición del otro lado. Por eso es que es bien difícil convencer a una persona que ya está polarizada. Bien dice el dicho, no tires las perlas a los puercos, es puerco, la va a pisotear con los pies. El consejo es, querido hermano, no opines de algo que no sabes antes de escuchar y verificar. No pongas tu opinión, no te apresures a poner ahí un comentario o a expresar lo que tú crees si realmente no has escuchado y verificado lo que esa persona está diciendo. Isaías 8:20, que dice, a la ley y el testimonio, si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. Lo que está diciendo es que te tienes que ir a verificarlo en la Biblia y en el testimonio si lo que está diciendo está de acuerdo con lo que Dios enseña. A lo mejor dicen, no, es que no está de acuerdo con lo que yo he oído. Sí, pero ¿de quién lo has oído? ¿Lo oíste de tal predicador? ¿Lo oíste de tal persona? Asegúrate que esa persona realmente tiene todas las cuerdas agarradas en la mano, o sea, toda la ley y el testimonio de su lado. No vaya a ser que te sorprendas. El otro problema es que nosotros comúnmente comemos lo que nos gusta. ¿Qué dije que hacemos? No nos queremos comer lo que no nos gusta. De chiquillo, tu mamá te quería dar brócoli y pues tú dices, ¿para qué quiero brócoli? Mejor dame chocolate. Yo quiero juguito, no sé, eso sí me gusta, el brócoli. Y ahí está insistiendo que te lo de paso, a mí me gusta mucho el brócoli, pero bueno. El ejemplo es que solo nos alimentamos con lo que nos gusta. Hay personas que se meten a YouTube, qué desgraciada es esta época de los medios masivos. Las personas andan buscando ciertos predicadores, andan buscando ciertas predicaciones y ciertos temas que son los que les gustan a ellos, y empiezan a oírlos, y cuando no está de acuerdo, lo quitan y se van con otro que sí está de acuerdo con ellos. Y empiezan a escuchar al que no está de acuerdo y lo empiezan a criticar desde que lo oyen que empieza a decir que no está de acuerdo. O sea, ni siquiera escuchan lo que esa persona está diciendo. En otras palabras, pues no quiero oír. Están como los católicos que ponen el letrero en la puerta que dicen, en esta casa somos católicos, respete nuestra fe. En otras palabras, no me prediques porque no voy a cambiar, quiero seguir así. Entonces, cuando la persona te empieza a criticar desde que empezaste, pues lo que quiere decir es que no te va a oír. Según esto te está oyendo, pero está viendo cómo te puede criticar. Interesante, ¿no? Te estás engañando a ti mismo.
Si quieres llegar a la verdad, tienes que estar dispuesto a escuchar razones y saber si esa persona tiene razón o no. Y ser capaz de responderle con la Biblia. No es nomás responderle con tu lógica. Responderle con un escrito está. Y si no le puedes responder con un escrito está, pues entonces tu fe no está basada en el escrito está basada en otra cosa. Está basada en tus hígados, en tus riñones, en tu estómago, en lo que tú te gusta. Pero no es así, tiene que estar basada en la Biblia. Y si no está basada en la Biblia, entonces no es fe, es otra cosa. Es un engaño. En Gálatas 6:7 te dice que no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra. Entonces, si estás sembrando una filosofía y sembrando una filosofía y sembrando una manera de pensar, ¿qué crees que vas a cosechar? Esa filosofía y esa manera de pensar. Y si no eres capaz de escuchar la otra postura, tal vez no vas a llegar a la verdad, simple y sencillamente porque tú ya escogiste el camino por el que quieres ir. ¿Cómo te va a hablar Dios? Acuérdate que estás en vientos de doctrina. Y desgraciadamente, si ya abrazaste una doctrina, una manera de pensar, una manera de ser, y ya vas en ese camino, va a estar bien difícil sacarte de ahí. ¿Y cómo sabes si estás equivocado? Los 144,000 no están equivocados. En sus mentes no hay engaño, en sus bocas no hay engaño. Y para llegar a esa situación, tienes que permitir que el Espíritu Santo te hable. ¿Y cómo le haces para que el Espíritu Santo te hable? Ahí tenemos el caso de Pablo. Pablo diciéndole a los corintios, ¿qué les pasa? Yo estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo, me doy cuenta cómo piensa el Espíritu Santo y me doy cuenta que ustedes están aceptando y tolerando personas que les enseñan una cosa distinta a la mía. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Es obviamente obra del enemigo. Por mucho tiempo yo he dicho algo que la gente ha malinterpretado. Cuando hablaba acerca de una persona que había sido disciplinada, alguien dijo, está hablando del pastor Bor. No está hablando de Bor para nada. Me levantaron un falso testimonio y tienen que pedirle perdón a Dios por eso. Nunca me referí al pastor Bor en esa situación. Ustedes pensaron que era Bor, pero eso es culpa de ustedes, no tiene nada que ver conmigo. Les hablaba de una persona y ahora lo voy a decir más directamente. Una persona que fue disciplinada por su unión. La unión a la que pertenecía mandó una disciplina y dijo por qué lo había disciplinado. Y nadie se toma el tiempo de ver esa disciplina y cuáles eran las bases. Una vez que ustedes ven eso, y se los voy a tener que poner aquí, no les voy a poner el nombre de la persona, pero ya está demasiado evidente lo que voy a poner. Que te habla de una persona que ha estado predique todo el tiempo durante muchos años, llenando a la iglesia de su filosofía y su manera de pensar. ¿Y qué se están oyendo? A una persona que su misma organización superior puso una disciplina contra él. Y aquí está el dictado, miren, se los voy a poner. Esa junta fue hecha, también tapé todo lo que podría llevar a saber quién es esa persona, ¿no? El acta de la junta administrativa, ahí está, realizada por esa unión. Y están los miembros presentes, ahí están todos los pastores y los miembros laicos que llegaron a ser parte de esa junta de unión. Esta es una junta de una unión de nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene un sistema representativo. Y estas personas no están ahí jugando, o sea, ¿qué creen que están haciendo? Que son bien malos y son bien perversos. De hecho, los acusaron de ser mentirosos y no están diciendo ninguna mentira, lo que están diciendo es una realidad. Créanmelo, yo viajo por todo el mundo, aún siendo pastor, los hermanos me invitan a predicar. También me invitan, voy. Y sabes que yo he visto las consecuencias, los frutos que se han cosechado por la predicación de este señor. Los problemas que ha causado en las iglesias por su manera de pensar, la radicalización de las personas en su enseñanza. Yo lo he visto con estos ojos. Incluso en una ocasión que estaba allá en Colombia, me encontré con una de las personas que ahora lo está como trayendo de regreso. El pastor que me contó exactamente fue lo que estaba pasando con él, la situación, y me decía, este es un problema, o sea, se ha convertido en un problema para nosotros. Y gracias, están tratando de redimirlo, de eso te voy a hablar ahorita. ¿Y cuál fue el punto? Básicamente dijo, retirar de la iglesia toda participación y producción de esta persona, o sea, retirarlo. ¿Y qué estaban considerando? El uso inadecuado que este hermano, que muchos hermanos le dicen pastor, no es pastor, es un miembro de iglesia. Dice, ha hecho de los medios masivos de comunicación como Facebook, entre otros, realizando declaraciones fuera de lugar, sin total fundamento, generando confusión y dudas.
dice un montón de cosas en sus predicaciones que no son verdad. Y es bien curioso que se la pasa diciendo a la ley, al testimonio, y así dice Dios, así dice Jehová. Y un día una persona, porque estaba hablando obviamente de música, me mandó para mí un sermón. Me dijo: pastor, escucha este sermón porque a usted le falta conocimiento. Como si no hubiera estudiado música. Créanme que he estudiado música toda mi vida, pero no quiero meterme porque no lo veo así. El Espíritu Santo no me dice que lo haga, pero ahí va. ¿Saben qué? Me mandaron ese sermón y me puse a oírlo, a analizarlo. Le saqué 36 declaraciones, 36, hermanos, 36 es un montón. Y las escribí una por una. Minuto tal, tal dijo. Minuto tal, tal dijo. 36 declaraciones en un solo tema que no tenían fundamento bíblico ni del espíritu de profecía. Y él decía: sí, leyó un montón de citas de la hermana White y leyó un montón de versículos, pero con las cuales estoy totalmente de acuerdo. Pero cosas que dijo, 36 cosas. Yo digo: ¿y qué podemos hacer con este señor? Y ahí había un montón de gente reunida. Dice: ¿cómo pueden llegar a conclusiones y escuchar este tipo de posiciones sin irse a comprobar? Increíble. Te pone aquí que el hermano ha presentado un artículo publicado en Jóvenes Adventistas. ¿Y dónde salió? Un Gambetta, otro radical, ¿verdad? Dice: el hermano reclamando un protagonismo, posición, autoridad, liderazgo. Bueno, ahí está todas las razones. Si tienen el sermón, le ponen pausa y lo leen todo. Ahí está. Esto fue en el 2015. Y ya tenía tiempo, obviamente, que tenía problemas en la iglesia hasta que la Unión hizo esta declaración. En marzo del 2023, esta persona, porque ahora es un youtuber, ¿verdad? Y ahora necesita que la iglesia de alguna manera lo sostenga, porque ¿cómo lo van a invitar si está con cruz por parte de la iglesia? Entonces, haciendo las paces con la organización, pide disculpas. A ver. Su disciplina vino en el 2015. ¿Y por qué no lo borraron? Pues porque su iglesia se opuso. Estudian todo el caso, ahí está. Está a disposición, toda la gente puede leer qué fue lo que pasó. Su iglesia local desobedeció a las autoridades superiores y se opuso a que lo borraran. Bien, mal, no me voy a meter en eso, pero sí te voy a decir que esta persona pidió disculpas. Ahí está, mira, ahí está, eso lo puso él mismo. Dice: de igual forma, todo ministerio sostén propio que apoya a la iglesia organizada necesita el apoyo y la confianza de la misma. Pues sí, pero obviamente tú ya estabas en una disciplina. Entonces dice aquí: reconozco que en el pasado algunas de mis opiniones y decisiones, aunque bien intencionadas, causaron malestar, discordia en el seno de nuestra iglesia. Ok, aquí tenemos un problema porque hay un montón de sermones tuyos con un montón de tus opiniones y toda la gente lo sigue viendo y lo va a seguir viendo por el resto de la eternidad, porque lo que está en internet, ¿quién lo va a bajar? Lo tienes que bajar tú. O tienes que empezar a decir: miren, esto estaba equivocado, en esto estaba equivocado, en esto estaba equivocado. Y para resarcir el daño de tus opiniones, ¿cómo limpias eso? ¿Cómo limpias eso? Por eso pongo ahí en verde yo: ¿y qué hacemos con todo lo que anda navegando en internet por lo que hoy pide disculpas? Bueno, ahí se las dejo para que tengan cuidado. ¿Ok? El problema es que ya tenemos un montón de hermanos que dicen: no, así dice la iglesia, así dice Jehová, esto es lo que es correcto, esto es lo que a Dios le agrada. Ay, híjole, tú sabes lo que a Dios le agrada. Curioso. Yo no me atrevo a llegar a ese nivel, a decir a Dios le agrada. Por eso Tito 2:1 dice: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando tú no tienes un dicho, así dice Jehová, para decirlo, entonces no es sana tu doctrina. Aquí tenemos una persona que se atrevió a decir 36 cosas en un sermón porque no lo he escuchado todos los demás. Ese día yo dije: no, tacha, no lo puedo escuchar. Te atreves a decir 36 cosas en las que no estás, con un escrito está, tu doctrina no es sana. No es sana. Y tú me puedes apedrear todo lo que quieras, pero eso no es sano. Esa es una persona hablando con el estómago, con los riñones, no hablando con el así dice Jehová, como él dice siempre: así dice Jehová, a la ley del testimonio. No, yo te tengo miedo. Te tengo miedo. Y sí, te puedes arrepentir y te puedes volver al Señor. Gloria al Señor.
Pero la pregunta sigue allí: ¿qué vas a hacer con todas las cosas que opinaste, que perjudicaron a miles de personas? Yo he viajado por todo Latinoamérica y he visto frutos de las opiniones que él ha puesto en internet. Algunas son verdad, pero hay un montón de mentiras allí. ¿Cómo deshacemos eso? La Biblia dice, este señor llamado Winston Churchill, ahorita voy a enseñar lo que dice la Biblia, pero a mí lo que dice Winston Churchill, dijo: un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Tu tema favorito. Francis Bacon dijo: quien no quiere pensar es un fanático. Quien no puede pensar es un idiota. Y quien no osa o no se atreve a pensar es un cobarde. Si no eres capaz de escuchar un sermón con el que no estás de acuerdo y que te está basando en la Biblia, y el escrito está en lo que te está basando, te dice una cosa y te pone la Biblia, te dice otra cosa y te pone la hermana White, y no lo quieres oír porque no está de acuerdo contigo, eres un cobarde. Eso es lo que eres, porque no quieres cambiar de opinión. Es una persona que defiende una creencia o una opinión con pasión exagerada y sin respetar las creencias y opiniones de los demás. Este psicólogo de religión ha definido el término fanatismo como la búsqueda o defensa de algo de una manera extrema y apasionada que va más allá de la normalidad. El fanatismo religioso se defiende como una fe ciega, la persecución de los disidentes y la ausencia de la realidad. Psicológicamente, la persona fanática manifiesta una apasionada e incondicional adhesión a una causa, un entusiasmo desmedido y una monomanía persistente hacia determinados temas, de modo obstinado, algunas veces hasta indiscriminado y violento. Hay algo que se llama flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es decir, que aprende, tiene una flexibilidad, es aquella capacidad que permite al ser humano ser capaz de modificar tus cogniciones y comportamientos a partir de nuevas informaciones provenientes del exterior. Eso te permite ir cambiando tu manera de ser, ir cambiando tu manera de pensar. Eso es lo que le permite al Espíritu Santo llevar a una persona de las tinieblas a su luz admirable. Esa flexibilidad cognitiva que tiene la persona que está aprendiendo. Ahora imagínate que un niño llega primero y le dice a la maestra: no, usted está equivocado, usted está mal, esto es así. Pues entonces, ¿para qué vas a la escuela? Mejor regrésate a tu casa. Si vas a la escuela es porque vas a aprender. Esta capacidad permite que seamos capaces de afrontar cambios en el medio natural. La ausencia o presencia disminuida de esa capacidad provoca, por el contrario, que estemos peor preparados para afrontar alteraciones en el medio y asumir la llegada de novedades ajenas a lo ya conocido. El comportamiento y el pensamiento se vuelve rígido y perseverantes, y a menudo se dificulta la supervivencia y finalmente la adaptación. Lo dijo la hermana White, ahí te va, ¿dónde lo dijo la hermana White? En Mensajes Selectos, tomo 2, página 56. La hermana White te habla acerca de cuando ella se muere, hacia el futuro, encontraremos falsas pretensiones. Son pretensiones, tienen sentido, pero son falsas. Surgirán falsos profetas, falsos predicadores, falsos hermanos, falsos pastores, falsos miembros, personas enseñando falsedades. Habrá sueños y visiones, o sea, incluso personas que van a tener revelaciones extrahumanas. Pero predicad la palabra. Busca aquí es donde tienes que leer, no lo que está diciendo ese predicador. Y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. Mediante su palabra. Me fueron mostradas, hermanos, miren, ¿quieren que les diga una? Hay canciones románticas en la Biblia. Te pregunto, ¿hay canciones románticas en la Biblia? Hay todo un libro, el libro de Cantares. ¿Pero tú has oído eso de que las canciones románticas no? ¿Lo has oído? Yo un montón de veces. Y lo digo, ¿y qué haces con Cantares? Es curioso que estos predicadores tienen más poder que la Biblia. Que el escrito está. No, es que son muy pornográficas las canciones. Y pues yo leo Cantares y está bien pornográfico. ¿O estoy equivocado? Tus pechos como, ¿no? ¿O no? A ver, y luego la lengua y
Uno se imagina, dice uno, ¿qué está hablando? ¿Y eso lo inspiró Dios? Ahora me va a decir que no, lo inspiró el diablo, ¿no? Y así como eso te puedo poner muchas. Nota cómo hemos respondido más a lo que nos enseñan que al escrito está. Ese es un ejemplo, ¿no? Para que vean de qué estoy hablando. Falsas pretensiones. Me fueron mostradas, dice la hermana White, muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros, y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado, nunca te la dio Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Tú tienes que permitir que el Espíritu Santo guíe a la persona, pero tú te pones a guiarlos y los llevas a cierto nivel al que tú llegaste, pero llegaste solo, nunca llegaste con el Espíritu Santo, y desgraciadamente te estás engañando a ti mismo y estás engañando a todos los que te oyen. Y cuando alguien que verdaderamente está estudiando la Biblia, cuando el Espíritu Santo llega a un lugar diferente al tuyo, te escucha y se queda confundido. Dice, ¿cómo? Como Pablo. Como resultado de esto, dice la hermana White, habrá confusión como la que yo he visto. Confusión. En este momento no te atreves a decir que una canción romántica es buena, ¿verdad que no? Y yo te estoy presentando todo un libro de la Biblia que es pura música romántica, porque Cantares, hermanos, era música, no nada más era lectura. No es un libro de poesía, era un libro cantado. Tenía música, eran cantos. Como resultado de esto va a haber confusión, que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta a fin de comprender cuál es la voluntad para él. Romanos 12:1 dice: hermanos, les ruego por misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Hay que renovarse, o sea, eso quiere decir, saca todo lo que tienes. Es renovar. ¿Qué quiere decir, hermanos? Renovar. Tumbas lo que tienes y pones algo nuevo. De modo que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. Buena, agradable, perfecta. Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿No lo dijo ya varias veces Pablo en otros versículos? Primero, hazte sabio. Dice hazte necio, no sabes. Acepta que no sabes, aprende. Nadie tenga más alto de sí mismo que el que debe tener. Más bien, piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y básicamente en el versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, y nos adelantamos todo eso. Váyanse al 16. Tengan un mismo sentir los unos por los otros, no siendo hijos altivos, sino acomodándose a los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Otra vez, ¿se fijan cómo Pablo repite eso? Repite eso, repite eso, repite eso. La única manera de encontrar la verdad para empezar es: yo solo sé que no sé nada. Enséñame. Palabra de Dios, enséñame. Dice: no pagues a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz para con todos los hombres. Así que es el verdadero análisis de la Biblia el que te abre la mente para comprender la voluntad de Dios, no el verdadero análisis de un predicador, ni el verdadero análisis que escuchaste de un tema. Es el verdadero análisis de la Biblia, para que puedas encontrar la voluntad de Dios. Te hago una pregunta: ¿fue la voluntad de Dios que estuviera el libro de Cantares en la Biblia? Entonces, a ver, respóndeme eso, no te vayas por las tangentes. No, el pastor está diciendo que nos vayamos a bailar salsa. No estoy diciendo que te vayas a bailar salsa. No, es que el pastor está defendiendo la música de yo qué sé. No estoy defendiendo música de nadie. Y ahorita te voy a hablar de eso, que te hacen decir cosas que no dices. Te llevan a lugares a los que no los llevaste, porque son incapaces de contestar un argumento. Te pregunté: ¿era la voluntad de Dios que el libro de Cantares, que era música, estuviese en la Biblia? Y solamente hay una respuesta. Y la respuesta es sí. No le busques más. Sí.
Escudriñad las Escrituras, porque vosotros parece que ni tenéis la vida eterna, y esas son las que dan testimonio de mí. Toda Escritura fue inspirada divinamente. Es útil para que el hombre de Dios llegue a ser totalmente perfecto, preparado para toda buena obra. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por Dios. ¿Y quién es el que nos debe guiar? No te guíes por lo que me dijo fulano y sutano mengano. Si me aplicas a mí, Pastor Quintero, está bien. Pablo, le aplicaron, te fuiste a ver si estas cosas eran así. Aplícaselo a todos. No, aplícaselo a todos, así como se lo aplicas a mí, aplícaselo a todos, a otros. Para ser guiados por el Espíritu de Dios. Esos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Tus oídos van a oír a tus espaldas una palabra que te dice, vete por aquí. El Espíritu Santo es el que te va a decir por dónde. Le di mi espíritu, dice, y puse mis palabras en su boca. ¿Okay? El Espíritu Santo fue enviado para guiarnos ¿a dónde? Entonces, hermanos, ¿quién es el encargado de guiarnos, de enseñarnos, de educarnos, de predicarnos? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Mientras no sea el Espíritu Santo, tú estás equivocado. Muchas de estas personas con las que hablo me dicen, escucha fulano de tal, ya lo oí y le encontré 36 mentiras en un sermón. Curioso, ¿no? Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, que es conforme a la voluntad de Dios. El que sí de veras es conforme a la voluntad de Dios es el Espíritu Santo, el que guía. ¿Ok? Y aquí están estos dos versículos, etcétera, etcétera. Déjame ver de aquí, este punto es importante. Romanos 14:14. Yo sé, estoy convencido en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. ¿De qué está hablando Pablo? Cuando tú lo estudias te vas a dar cuenta que está hablando de muchas cosas que a veces no aceptamos. Nada inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Lo mismo dijo en Tito. Mira, en Tito 15:16, todas las cosas son puras para los puros, pero para el que está corrupto de mente e incrédulo, para ese nada es puro. Y eso lo he visto con los mariachis, ¿verdad? Para el que anduvo en cantinas, para ese no es puro. ¿O no? Ese es un ejemplo, ¿no? Pues a fin de cuentas, ¿qué veo yo? Pues una guitarra, armonía, gente que está haciendo arte, que tienen todo un sistema y que lo que están cantando sus palabras totalmente es belleza bíblica, cantando cantos de alabanza a Dios. Ni siquiera son canciones ya hechas, no están cantando La Cucaracha con letra cristiana, ¿no? No están cantando si te arrepientes, Cristo te perdonará. No. Si estuvieran haciendo eso, pues sí, ya están tomando algo ahí. No, cantando una melodía totalmente nueva, con instrumentos que son puros, nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que lo quiere hacer, para él es inmundo. Pero dice Pablo, todo es puro. ¿O cómo lo entiendes tú? No, ya el pastor se está metiendo, ya sé, me van a dar, me van a tirar, me van a echar. Sí, ya lo sé. Pero no estás bien. O tienes un espíritu distinto al mío y entonces ahí tenemos que empezar a competir. Y entonces ¿a quién le está hablando y a quién no? Por eso dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo de la doctrina. Es bien curioso que algo que ellos condenan a mí me ha inspirado y me ha llevado a Dios. Qué difícil es decir, bueno, esto es del diablo. ¿Y yo por qué terminé con Dios? ¿Por sus frutos? Lo conoces, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Aunque te estén echando y te tiren, persiste. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miren, cuando estas personas escuchan argumentos o temas que van en contra de algo que a ellos ya les gusta, porque tienen preconceptos, ¿qué hacen? Primero, no te responden directamente el argumento, no. Te responden otra cosa. No te respondes lo que estás diciendo, no te lo responden. Se van a otros lugares, te presentan otros versículos que están totalmente sacados de contexto para responderte a lo que estás diciendo.
Luego atacan al expositor. No, es que a mí me dice el pastor, ya es Luis Toro, ¿no? Ah, caray, yo soy Luis Toro. Nada que ver. Y no, es que ya le van a pagar la conferencia y te empiezan a atacar a ti por lo que estás predicando. Atacan al expositor, no lo que dice el expositor. No pueden atacar lo que dice el expositor porque lo que está diciendo tiene base bíblica. Luego crean un hombre de paja. ¿Qué es un hombre de paja? No puedes hacerle nada a la persona, pero entonces es un mono de paja que lo puedes despedazar. Y lo inventan como si el expositor hubiera hecho ese mono de paja, cuando realmente no está diciendo eso. Ellos crean algo que sí pueden destruir. Por ejemplo, estoy predicando algo y estoy diciendo, no, hermanos, no, está defendiendo la música de mariachi. No, esto también está defendiendo la bachata y está defendiendo también la salsa. No estoy defendiendo eso. Te dije nada más que los instrumentos que usan los mariachis son instrumentos que puedes utilizar. Es lo único que estoy diciendo. No, está defendiendo también, entonces también está defendiendo la música que tenemos en Colombia. Yo no conozco la música de Colombia, te estoy defendiendo esta. Esta es la que tienes que atacar. Es que estaban en las cantinas. Pues aquí no están en las cantinas. Y eso pues es la música mexicana y la vas a oír en las cantinas y en la calle y en las casas y en diferentes lugares, no nada más en las cantinas. Así como toda la música de todo el planeta la escuchas en un montón de lugares malos y no necesariamente es mala porque la escuchas en un lugar malo. Pero bueno, hacen un hombre de paja, inventan algo que el expositor dijo para entonces destruirlo. Ponen como ejemplo alguna autoridad. No, es que no he escuchado a fulano y sutano y mengano y perengano. Y dice, ¿qué? Puede ser Juan Camaney. Pero una falsa doctrina no deja de ser falsa porque la dijo un gran hombre. Una mentira no deja de ser mentira porque la dijo un famoso científico. Luego te citan textos, dice la Biblia en tal lugar. Y vas y no dice eso el texto. O desestiman los que dicen, no, es que ese texto no está bien entendido, lo está torciendo. Qué fácil es decir lo está torciendo. Pues entonces destuércemelo, dime cómo es. Citan textos que no responden al argumento. En vez de responderte, te mandan otros textos que dicen una cosa que no responde a lo que estás diciendo. Pero como lo hacen así, es de alguna manera ellos sienten, ya respondí. Pues no respondiste nada, dijiste puras incoherencias, pero según tú esa es la respuesta. ¿Qué están haciendo? Se están engañando a sí mismos. Tienen un oído selectivo, nada más escuchan ciertas partes y las demás no las aguantan. Y por ahí hay un comentario en uno de mis sermones, no, pastor, esto no lo dijeron, llegué hasta el minuto 21 y ya me tapé los oídos y ya me fui, ya no pude. Ok, no aguantas, no puedes. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:7? Dice que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al verdadero conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres. ¿Y quiénes son Janes y Jambres? Son esos magos que se opusieron a Moisés. Dice, se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe. Los nombres tradicionales de estos señores son Janes y Jambres, de acuerdo a Éxodo 7, 11 y 22, que no dice quiénes eran, pero 2 Timoteo 3:7 nos dice que eran Janes y Jambres. ¿Okay? Esos son los nombres que les dan a los magos allá, que cuando Moisés aventó una serpiente, ellos convirtieron otra, convirtió el agua en sangre, ellos también convirtieron el agua en sangre. Les iba a enseñar ejemplos. No les enseño ejemplos. Vamos a ver, aquí tengo algunos ejemplos de internet. A ver, no voy a tardar mucho, ya estoy acabando. Este es el sermón de Hagamos un Memorial. ¿De qué se trata el sermón? ¿Se acuerdan? Se trata de la Navidad. ¿Se acuerdan? Que le hablé del sermón. Hermanos, véanlo, los que están, búsquenlo, véanlo. Se llama Hagamos un Memorial. Me salió mejor el que está grabado en Adventistas Richardson, ese me salió mejor. Les voy a poner un comentario, porque me puse a leer todos los comentarios cuando estaba haciendo este sermón. Dije, a ver, ¿cómo qué? ¿En qué lugar encuentro gente que se engaña a sí misma? Seguro en la Navidad. Ahí
Hay un montón de gente que no pasa la Navidad ni con pomada de la campana. Es imposible para ellos ver una argumentación en cuanto a eso. Es imposible. Es más, una vez que yo les voy a contar una realidad, esto es verdad. Ya ven que pues yo tengo Facebook y no puedo tener más de 5,000 amigos en Facebook. Y tengo un montón de personas ahí pidiendo ser amigos y no sé ni qué hacer, porque cuando ya veo que ya me cayeron, ya algunos me desafiliaron como amigos, ya me quitaron de amigo. Entonces ya empiezo a aceptar nuevos amigos, ¿no? Pero se tarda mucho tiempo. Entonces una vez que ya había llegado, ya tenía 5,000 amigos, y una persona que conozco, que sí estimo mucho, me pidió ser amigo. Y dije yo, no lo puedo aceptar, porque tengo un montón de amigos ahí que ni conozco, y luego siempre que pongo cosas en internet me están atacando y me dicen hasta que me voy a morir, y son mis amigos. Y dije, pues ¿qué voy a hacer? Dije, pues los voy a borrar a todos los que no son verdaderos amigos. Entonces, ¿qué hice? Puse un escrito acerca de Navidad, así lo publiqué. Y se vinieron con todo, pues órale, pum, empecé a borrar a todos. Este no es amigo, este no es amigo. Y así fue como me quité a un montón de falsos amigos de Facebook. Entonces, ¿verdad? Bueno, y me llamó la atención. Entonces me puse a leer todos los comentarios y me encontré este está muy bueno. Lo puso alguien que se llama Hijos de los Valdenses. Dijo, para muchos de nosotros es un mensaje complicado, puso. Pues como dice el pastor, tenemos en nuestra mente esquemas predeterminados o posiciones a celebrarla de la Navidad con respecto a esta fecha y su celebración. Pero reconozco, dice la persona, que el tema está tan bien hecho y presentado que se defiende por sí solo. Tal vez me cueste un poco digerirlo, dijo, pero veo que el celebrarlo tal como se presenta acá es honroso para Dios y una gran oportunidad de presentar a Cristo, el mayor regalo de Dios, y de ayudar a los necesitados. Y lo terminó diciendo, se agradece. Hermanos, si ustedes ven ese sermón fue como la fe de Jesús: pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y la pregunta era, y venía la respuesta de la Biblia. Venía Biblia, 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 Espíritu, profecía, Espíritu, profecía, Espíritu, profecía. Así es el sermón, véanlo. Todo lo que dije, Biblia, Espíritu, profecía, Biblia, Espíritu, profecía, Biblia, Espíritu, profecía. Y la razón para la que lo hice fue para que vieran, esto es lo que enseñamos como iglesia. Así de simple. Pero me acusan de que tú eres las escrituras y todo lo demás. Esta persona lo vio y dijo, no, pues sí, o sea, no hay ni para dónde irse, ¿no? Miren, pero vamos a ver otros. Aquí se le hagamos un memorial que prediqué y lo grabó el último mensaje que nos ayudó durante la pandemia, ¿se acuerdan? Bueno, muchos se agradecen, todo muy bien, pero entonces empiezan los que empiezan a criticar. Bueno, el de arriba puso, a la ley de testimonio, excelente tema, más claro no puede ser, etcétera, etcétera. Y una persona puso acá arriba, quedó felizmente sorprendida, gracias pastor por mostrarle la verdad, la parte solemne de la fiesta, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver algunos acá abajo, vamos para que vean de qué cosas estamos mencionando por acá. Dice, puso aquí esta persona, grandes lumbreras caerán bajo la influencia del enemigo, así veo a este pastor patético, le puso. ¿Okay? Ni con pomada de la campana. Otra acá abajo. Puso Romanos 14:16, dice, por amor al débil, aunque el contexto es la comida ofrecida a los ídolos, lo aplicamos en la Navidad, no causará el mismo efecto en los débiles. Aunque el tema ya está circulando, debemos preguntarnos, ¿realmente edificará la iglesia o traerá más conflicto de los que ya existen? O sea, como él diciendo, por amor a los débiles no lo hagan, ¿no? Okay. Y otra persona le puso ahí abajo, dice, yo creo que este tema edificará la iglesia. Las personas que se oponen a la celebración del nacimiento de Cristo no serán descarriadas de la verdad con este tipo de temas. ¿Y por qué tengo que estar predicando eso cada rato? Pues porque nosotros tenemos un árbol aquí. Y cada rato se meten, y yo soy pastor de esta iglesia, ¿qué crees que tengo que hacer? ¿Defender la iglesia? Porque lo que estamos haciendo no está mal. La hermana Juárez dijo, honraría mucho a Dios que cada iglesia tenga un árbol de Navidad. Honraría mucho a Dios, lo dice. Y ahora por honrar a Dios y por defender a mi iglesia, ¿se ponen ustedes a atacar? No los voy a dejar, me los voy a defender. ¿Qué les pasa? Pero entonces aquí me ponen, dice otro aquí, a ver, déjame buscar alguno de los que están acá. Me puse a leer todos estos. Uno se avienta todo un discurso según él, demostrando que la Navidad era malo. Dice, se lo voy a mostrar bíblicamente. Dice que el escrito está, no pone más que algunos versículos, pero no tiene nada que ver con la Navidad lo que está diciendo. Nada.
Todo es pura filosofía de él y ideas que se le ocurren. Pero entonces aquí está. Otro puso aquí. La idea es parecida a las tradiciones. Y luego otro acá. Entonces concordamos que tenemos algo común con la doctrina católica. Ándale. Bueno, por obras nadie se salva. Así que los que quieran celebrar la Navidad como la Iglesia Católica, ahí lo pone, ¿no? Y otro le puso acá. Yo voy a estar de acuerdo con la idea si Elena de White no desaprueba dicha idea. Pues ahí les muestro un montón de versículos donde la hermana White dice que la debemos celebrar. Tienen un oído selectivo. Todavía se atreve a decir esa frase cuando no escucha todos los textos que le puse donde la hermana White está de acuerdo, diciendo que la celebremos. Desafíle a la hermana White mejor, en vez de citarla como que ella si estuviera de acuerdo. Ella está de acuerdo. Dice, otro me puso aquí, adiós pastor, oraré por usted. Qué triste ha sido verlo predicar esto. Ándale, ¿qué tal? Dice, es un gran expositor de la palabra de Dios, este pastor. Yo lo aprecio mucho, sus temas, pero con este no estoy de acuerdo. Ok. Este me recuerda el mandamiento católico, santificar las fiestas. Y bueno, más acá, ¿no? Y otro aquí le puso, miren, pastor, puso aquí, pastor, está viendo videos de Luis Toro. Aquí me puso, ¿no? Y el otro que le puso, entonces celebremos a Tamuz, el paganismo del siglo III, traído a la iglesia, usar versos para apoyar el paganismo católico, llamar a lo malo bueno, que Dios juzgue. Yo y mi casa serviremos a Jehová, símbolos paganos cada día. Ok. Celebrando el nacimiento del dios Bel Marduk. ¿Y de dónde sacaste eso? ¿De la Biblia? No tiene nada que ver con la Biblia. Eso es un libro por ahí que escribió un tipo que se tuvo que arrepentir cuando le dijeron que lo que estaba escribiendo no era nada histórico. Pero bueno, ese es otro asunto. Y otro aquí, efectivamente, pareciera que estoy oyendo Luis Toro, ¿no? Aquí. Un hermano le contestó, te reto a que no has mirado la disertación. Cuando viste el título, lo que hiciste, mandaste una crítica. Allá tú, le puso. O sea, una persona que me está defendiendo ahí. Otro le puso aquí, Luis Toro Adventista. ¿Quién fue el primero en poner en posición el árbol de las ofrendas? Bla, 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 bla. Y bueno, ahí está nada más para que ustedes vean de qué estamos hablando. No hay manera, simple y sencillamente ya opinaron, tienen una idea metida. ¿Cómo puedes llegar a la verdad? No puede ser. O ellos tienen razón o yo estoy equivocado. La iglesia no puede llegar a no tener enseñanzas falsas en su boca si no nos ponemos de acuerdo. ¿O estoy equivocado? El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, es el que nos va a recordar, es el que nos va a convencer de pecado y es el que nos va a guiar a la verdad. Por eso Hebreos 3, 7 al 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Mira, con eso termino. Cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero en lugar de luchar contra los principados y potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, se constituyen en un escuadrón traidor que vuelve sus armas de combate contra la iglesia militante. Dice el hermano White, ténganles miedo, temedlos. Por eso yo cuando escuchaba a este hermano y la manera en que se expresaba en la iglesia, no, es que están trayendo cosas de Satanás y son del diablo y están en apostasía. Y yo decía, caray, ya me dio miedo esta persona. No llevan las credenciales divinas. Dios no les ha encargado en absoluto una obra tal. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar por medio del mensaje de la Odisea. Él hiere solo para sanar y no para destruir. El Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia. Que el Señor les bendiga, nos ponemos de pie. Vamos a orar. Y ahí después lean los comentarios para que vean cómo me van con estos sermones. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque hasta aquí nos has ayudado.
porque hasta aquí tu amor y tu misericordia y tu amor y tu gracia han fortalecido tu iglesia. Señor, tú nos vas a purificar como al oro y a la plata. Tú nos vas a limpiar. Tu Espíritu Santo necesita personas con la mente abierta, que estén dispuestos a escuchar tu voz. Te pedimos perdón, porque tal vez nos hemos tapado los oídos y hemos abrazado ideas preconcebidas, porque simplemente nos gusta. Perdónanos, oh Señor. Ayúdanos a hacer esa oración diaria. Señor, guíame, enséñame. Sé con nosotros al salir de este lugar. Pongo en tus manos a las personas que están aquí, también a las que nos están siguiendo. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.